vamos a hablar de las complicaciones de la diabetes, un tema muy importante tanto en el Step 1 como en el Step 2 CK. ¿Qué sucede? Cuando tenemos un paciente diabético tipo 2, básicamente puede tener complicaciones por hipoglicemia o por hiperglicemia. Entonces el paciente se puede complicar del lado de la hipoglicemia o se puede complicar del lado de la hiperglicemia. Perfecto. Si el paciente se complica del lado de la hiperglicemia y es diabético tipo 2, ese paciente va a hacer algo que llamamos el coma hiperosmolar. Mucho cuidado. Para efectos del examen, el coma hiperosmolar es de diabetes tipo 2. La cetoacidosis diabética es de diabetes tipo 1. Perfecto. Y esa hipoglicemia en el paciente diabético puede ser por varias causas. Esa hipoglicemia puede haber sido por un estado de sepsis. Esa hipoglicemia puede haber sido que el paciente está comiendo poco. Esa hipoglicemia puede ser porque el paciente está haciendo excesivo ejercicio. O esa hipoglicemia puede haber sido iatrogénica. Se le está dando mucha insulina a ese paciente. Entonces, básicamente, recordemos, un paciente diabético puede tener complicaciones por hipoglicemia o por hiperglicemia. Esa hiperglicemia se ve representada como el coma hiperosmolar y la hipoglicemia puede ser consecuencia de una sepsis, está comiendo poco, hace mucho ejercicio o le estamos dando mucha insulina a ese paciente. Ahora, esta hipoglicemia puede estar en un paciente no diabético. Entonces, cuando hablamos de hipoglicemia, podemos hablar que la hipoglicemia se ve representada en un paciente diabético o en un paciente no diabético. Perfecto. Cuando vemos esa hipoglicemia en un paciente no diabético, tenemos que descartar tres situaciones. Primera, el paciente tiene un insulinoma. Segunda, el paciente está tomando sulfonilurias. Cuarta, el paciente está ingiriendo insulina como un factitious disorder, tiene un intento de suicidio o algo parecido. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Medir tres cosas. Medir la proinsulina, tenemos que medir el C-peptide y tenemos que medir los secretagogos. Perfecto. Los secretagogos están elevados en el consumo de sulfonilurias. El insulinoma, como es producción endógena de insulina, nos va a elevar. El insulinoma nos eleva la proinsulina y el péptido C. Y la insulina exógena no eleva ninguno de los tres. Perfecto. Esas son las tres causas que nos pudiese preguntar el examen en estados de hipoglicemia en pacientes no diabéticos. Ahora, la hipoglicemia es en un paciente diabético, entonces tenemos que mirar, el paciente está séptico, está haciendo una sepsis, el paciente está comiendo poco, el paciente está haciendo mucho ejercicio o el paciente le estamos dando mucha insulina. Perfecto. Recuerda, la hipoglicemia es más mortal que la hiperglicemia. Si tú no tratas rápidamente a un paciente en hipoglicemia, puede ser fatal. ¿Cómo miramos o cómo diagnosticamos una hipoglicemia? Básicamente la hipoglicemia se diagnostica porque el paciente tiene una glucometría, perdón, puse mal el signo, tiene una glucometría por debajo o igual a 70, perfecto, o inclusive el paciente puede tener una glucometría por encima de 70, pero tiene síntomas de hipoglicemia. Entonces, por ejemplo, un paciente con glucometría de 85, pero el paciente tiene síntomas de hipoglicemia, que son palpitaciones. El paciente tiene diaforesis. O el paciente está en coma. Inclusive, el paciente con glucometría de 85 se considera una hipoglicemia. Y si el paciente es diabético, el paciente pudiese hacer hipoglicemias
en 100, en 110. Si ese paciente está acostumbrado y está en un mal control con glicemias continuas de 300, 400. Ese paciente de 300, 400 cae súbitamente a 100, a pesar de que no es una hipoglicemia por laboratorio, por estos síntomas, sí es una hipoglicemia. Paciente que venía acostumbrado a manejar glicemias muy altas y súbitamente caen, así no está en rangos de hipoglicemia, eso se considera una hipoglicemia. Ahora, paciente sin síntomas, pero con glicemias por debajo de 70, trátalo como una hipoglicemia. Perfecto. ¿Cuál es el tratamiento de la hipoglicemia? El tratamiento de la hipoglicemia básicamente es reemplazarle glucosa. Tú, si el paciente está consciente, es diferente a si el paciente está inconsciente. Si el paciente está inconsciente, por obligación, le vas a colocar a ese paciente dextrosa al 50%. Si el paciente está consciente y tolera la vía oral, tratas de darle lo que mejor se pueda en reemplazo de azúcares por vía oral. Perfecto. Pero si el paciente consciente no empieza a tener mejorías, tienes que colocarle también dextrosa al 50. Perfecto. Esa es la hipoglicemia. Recuerda, podemos tener hipoglicemia en paciente diabético e hipoglicemia en paciente no diabético. Hipoglicemia en paciente no diabético, vas a estudiar si el paciente tiene un insulinoma, está consumiendo sulfonilurias o tiene intentos de suicidio con la insulina. Perfecto. En un paciente diabético tienes que evaluar, ¿está infectado el paciente? ¿Está comiendo poco? ¿Está haciendo mucho ejercicio o le estoy dando mucha insulina? Ahora sucede, del lado, recuerda que hablamos, si tenemos complicaciones de la diabetes, tanto de la tipo 1 como la tipo 2, entonces de la diabetes tipo 2 y de la diabetes tipo 1, tenemos dos complicaciones del estado hiperglicémico. Esas complicaciones son, en la diabetes tipo 2, vamos a hablar del coma hiperosmolar. Y en la diabetes tipo 1, vamos a hablar de la cetoacidosis diabética, DKA. ¿Qué sucede? Ambos son situaciones del estado hiperglicémico, pero el coma hiperosmolar es de la diabetes tipo 2, la cetoacidosis diabética es de la diabetes tipo 1. Punto importante de diferenciación. Básicamente podemos decir que los dos son exceso de azúcar, pero la cetoacidosis diabética hace acidosis. El coma hiperosmolar no hace acidosis y no hace cetonas. La cetoacidosis diabética hace acidosis y hace cetonas. Perfecto. Vamos a hablar del más complejo primero. Vamos a hablar de la cetoacidosis diabética. ¿Qué es la cetoacidosis diabética? Básicamente, es el estado hiperglicémico no controlado de un paciente diabético tipo 1. Entonces, primer punto, el paciente es diabético tipo 1. Segundo punto, es un coma. El paciente entra en coma, hace cetosas, hace ketonas, ketones, y hace acidosis. Importante, en este punto sí es importante tener claro qué es el anión GAP. Anión GAP. La acidosis del paciente en cetoacidosis diabética es con anión GAP ampliado o amplio. Se amplía la brecha aniónica. ¿Qué es el anión GAP? Es importante hablarlo. El anión GAP es la resta entre cationes y aniones. Cationes son iones, electrolitos positivos, y aniones son electrolitos negativos. Entonces, básicamente, es la suma entre el sodio y el potasio, y lo vamos a restar en la suma del cloro y el bicarbonato. Esto nos da la brecha aniónica. Importante, si la brecha aniónica, o básicamente el resultado puede ser con brecha aniónica alta o con brecha aniónica normal. Si la brecha aniónica está alta, quiere decir que el paciente está ganando hidrogeniones. Si la brecha aniónica está normal, quiere decir que el paciente está perdiendo bicarbonato. Ahora, la acidosis
del paciente con cetoacidosis diabética es con brecha aniónica alta. Eso quiere decir que está ganando hidrogeniones. ¿Por qué gana hidrogeniones? Porque hace acidosis láctica. Perfecto. Entonces, revisemos nuevamente. Paciente con cetoacidosis diabética es un paciente diabético tipo 1, es un paciente que hace coma, es un paciente que hace ketones, es un paciente que hace acidosis metabólica de tipo láctica, acidosis, con anión gap ampliado, hace la brecha aniónica ampliada. Es importante que todo paciente con cetoacidosis diabética se le tomen gases arteriales y panel metabólico para electrolitos para medir anión gap. De eso depende la salida de este paciente de cuidados intensivos. Todo paciente, escuchen bien, todo paciente con cetoacidosis diabética debe de ser manejado en cuidados intensivos en base a su brecha aniónica. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a tratar? El tratamiento va a ir enfocado a 3 cosas: las glucosas, el GAP y el potasio. Recuerda, todo paciente en estado hiperglicémico hace una falsa hipercalemia. ¿Qué quiere decir eso? El potasio se queda fuera de la célula, no entra. Al no entrar, la célula en realidad está baja en potasio y el potasio está todo aquí afuera. Medimos potasio en sangre y este paciente tiene un potasio en 7. Ese potasio no hay que buscar bajarlo. A ese paciente lo que hay que hacer es darle insulina para que este potasio empiece a entrar a la célula. Si ese potasio empieza a entrar a la célula, el potasio empieza a caer e inclusive pudiese irse a los rangos de hipocalemia. Entonces, por eso es importante en el paciente con cetoacidosis diabética manejar el potasio. ¿Cómo vamos a empezar a este paciente? Le vamos a manejar la glucosa a este paciente iniciando en todos los pacientes 10 unidades de insulina más un goteo de insulina. Continuo, las 24 horas. Perfecto. Para manejar el gap amplio de ese paciente, le vamos a poner líquidos endovenosos, intravenous fluids. Perfecto. Le vamos a colocar líquidos endovenosos. No importa si es Hartmann, si es lactato de Ringer, si es solución salina, le puedes colocar cualquiera, pero colócale buena cantidad de líquidos. Entre mejor hidratado esté este paciente, más fácil va a cerrar el gap. Y el potasio. El potasio nos da la regla de cómo iniciar esa insulina. Iniciamos insulina solo, y es una regla, si el potasio está por encima de 4. Si el potasio está por debajo de 4, primero reemplazamos un poco el potasio y le colocamos el goteo de insulina. ¿Perfecto? Si el potasio durante el goteo de insulina cae por debajo de 4, lo reemplazamos. ¿Perfecto? ¿Cuándo suspendes el goteo de insulina? El goteo de insulina se suspende solo cuando el gap se normaliza. No importa cuán bien se vea ese paciente, si el gap no se ha normalizado, es decir, la brecha aniónica no se ha cerrado, no se ha normalizado, no suspendes goteo de insulina. Se suspende goteo de insulina cuando la brecha aniónica se normaliza. ¿Perfecto? Si por alguna situación ese paciente normaliza la brecha aniónica y en el control de exámenes del día siguiente vuelve a estar la brecha aniónica arriba, vuelves y reinicias insulina. Este paciente no sale de cuidados intensivos hasta que no tenga por lo menos 3 gases arteriales con panel metabólico que muestren un gap normalizado. 3 continuos, se va para cuidados o en cuidados intermedios puedes hacer eso y lo mandas para hospitalización. Posteriormente, cuando el gap se normaliza, este paciente se va para la casa o se va para hospitalización con insulina de larga acción, long acting, es decir, le puedes colocar glargina. Perfecto. Recuerda, todo
paciente con cetoacidosis diabética se debe de manejar en cuidados intensivos. Todo paciente con cetoacidosis diabética hay que tomarle gases arteriales y panel metabólico para manejar el GAP. Siempre el paciente con cetoacidosis diabética se presenta con una brecha aniónica ampliada. Debes de colocarle a este paciente insulina en carga en un bolo de 10 unidades y después en goteo de insulina. Pero si tiene el potasio por debajo de 4, primero corrígele el potasio antes de ponerle ese goteo de insulina. Si durante el goteo de insulina el potasio se baja por debajo de 4, reemplázale potasio. ¿Cuándo sacas a este paciente de cuidados intensivos? Hasta que no tenga una brecha aniónica normalizada. ¿Perfecto? Ese es el plan de manejo de un paciente con cetoacidosis diabética. Ahora, el típico rango de un paciente con cetoacidosis diabética está con azúcares entre 300 y 500. Resulta que el coma hiperosmolar hace niveles de azúcar por encima de 800, inclusive hasta 1000. ¿Por qué? Porque como el paciente con cetoacidosis diabética es un paciente diabético tipo 1, ese paciente no produce insulinas, ese paciente más agudamente se complica. En cambio, el coma hiperosmolar es una complicación un poco más crónica o subaguda. ¿Perfecto? Este es el manejo de la cetoacidosis diabética. Ahora hablemos del coma hiperosmolar. Cuando hablamos de coma hiperosmolar, es la complicación de la diabetes mellitus tipo 2. Es el estado hiperglicémico descontrolado del paciente diabético tipo 2. Coma hiperosmolar. Y básicamente es típico encontrar en estos pacientes glucometrías o niveles de azúcar entre 800 y 1000. Son niveles muchísimo más altos que el de la cetoacidosis diabética. Pero recuerda, es un coma, es una complicación hiperglicémica, pero pon siempre esto en tu examen. No hace ketones, no hace cetonas y no hace acidosis. No lo hace. El paciente no se descompensa. Y básicamente este paciente está en una severa, mucho más grave que la cetoacidosis, en una severa deshidratación. Por lo tanto, este paciente, digamos que en cuestión de manejo, tiene menos complicación que la cetoacidosis diabética, pero el manejo es hidrate a este paciente todo lo que pueda, bastante líquidos intravenosos y colóquele insulina endovenosa. Perfecto. Ese es el manejo de los pacientes en estado de hiperglicemia por diabetes 1 o diabetes 2. La complicación de la diabetes 1, cetoacidosis diabética, diabetes 2, básicamente coma hiperosmolar. Recuerda, el coma hiperosmolar, glucometrías muy altas, el paciente no te va a hacer ketones bodies, ni te va a hacer acidosis. Espero que esto haya sido una revisión que bastante les haya servido.